Que el Señor ponga sus palabras en nuestro corazón. En el libro El sobrino del mago, de la serie Las Crónicas de Narnia, del autor C.S. Lewis, hay un personaje malo, ¿verdad? La reina que tiene la facultad de pronunciar una palabra. No se sabe cuál es, no aparece en el libro cuál es la palabra, pero es la palabra deplorable. O sea, es una palabra deplorable, no es ese concepto. Es una palabra que es mala, que es deplorable, ¿no? Se llama la palabra deplorable, que es la palabra que si ella lo dice, si ella pronuncia esa palabra, ¡pum!, se destruye todo. Todo se destruye, se empieza a desmoronar todo. Y efectivamente ella pronuncia esa palabra como si fuera el campanazo fuerte de una marca que destruye todo. A diferencia de ella, el otro personaje importante que está ahí en el libro, que es Aslan, el león, es capaz de ponerse a cantar y con su canto crear las cosas. Entonces todo lo que existe es producto de la canción del león. El león empieza a cantar y con su cántico, con sus palabras cantadas, crea. Vemos pues el poder de la palabra, tanto para destruir como para construir. El día de ayer mi esposa preparó un devocional que compartió con las mujeres en el baby shower de ayer. Y decían, qué curioso, porque es el mismo tema precisamente del sermón que corresponde para este domingo, en Mateo capítulo 12. Ella contaba la historia de un chico que su papá le decía, cuando salía a jugar de niño, le decía, mira, este es el niño que nació cansado. El niño que nació cansado. Y por alguna razón, esas palabras marcaron la vida de ese pequeño niño, porque en su familia, que es una familia de gente muy exitosa, gente profesionistas, etc., él no logró terminar una carrera, no logró tener un desempeño profesional como los otros hermanos, ¿no? Entonces, qué curioso que una palabra pronunciada por su papá, a lo mejor él no pensó de ninguna mala intención, obviamente, pero el efecto que tuvo en la vida de ese pequeño niño fue devastador. En lugar de impulsarlo para correr, para sacar todo lo que hay dentro de su corazón, en lugar de capacitarlo para vencer obstáculos, para poder salir a dar la cara al mundo, aquellas palabras lapidarias de su padre lo dejaron como paralítico. Dice la canción de Silvio Rodríguez, cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Como si el silencio en una relación, digamos relación padre-hijo, esposo-esposa, hermano-hermano, hermana-hermana, una relación importante que tiene que alimentarse con palabras, de pronto hay silencio. Un silencio que es producto de algún ángel malo, un demonio que los deja mudos. Y así comienza nuestro relato. Le traen a Jesús, en el capítulo 12, versículo 22, a un hombre que estaba ciego y mudo y endemoniado. Y cuando Jesús lo sanó, cuando Jesús sacó el demonio, entonces fue capaz de ver y fue capaz de hablar. A mí me impacta que estas dos discapacidades, la discapacidad visual y la discapacidad
fonética, ¿verdad? Vocal, verbal, la capacidad de hablar, ¿verdad? Que sean producto de la acción del demonio. O sea, la acción del demonio en este hombre no era que se revolcaba, que echaba espuma por la boca, que decía, no sé, gruñidos, o no. La acción del demonio en esta persona era que no podía hablar, ¿no? Cuando se encontraba con una persona especial para su vida, que le iba a decir la palabra, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y cuando se encontraba con una persona a la que tenía que decirle, eres muy especial, te quiero, decía como aquellos niños, no sé, quedaba mudo, o que no podía ver lo evidente, lo que está ahí enfrente de sus ojos, la belleza de una flor, la belleza de un rostro sonriente que está enfrente de ti, que te ofrece amistad, que te ofrece gracia de Dios, que te ofrece alegría. Y estoy ciego, no veo nada, no puedo ver. Estar ciego y estar mudo es acción del demonio. Jesús lo sanó. Y yo creo que esta es la clave para entender todo el texto. Jesús le da a este hombre la capacidad de ver y la capacidad de hablar, y de ahí viene, se desgrana, ¿verdad?, esta hermosa mazorca que tenemos aquí en Mateo 12, se desgrana esta enseñanza acerca del hablar, todo lo que tiene que ver con hablar. Porque entonces nuestros amigos los malos, los fariseos, aparecen y dicen con su boca, ¿verdad? Dicen aquella cosa tan terrible, aquella sentencia equivocada y maligna de que Jesús es capaz de ayudar a la gente, Jesús es capaz de liberar a la gente, Jesús es capaz de sacar demonios por el poder de Belcebú. ¿Quién se le ocurre semejante teoría equivocada? Son estos los fariseos que dicen, o sea, cuando se les ocurre abrir la boca, la abren para maldecir, para decir una mentira, una teoría equivocada. Asignarle al demonio las buenas acciones de Jesús. Jesús les explica que no se puede así, que una casa en la que los miembros de la casa están luchando unos contra otros no se puede sostener. Es el fin de una familia cuando unos combaten los unos contra los otros. Y les pregunta a Jesús algo muy interesante, ¿verdad? Y entonces los seguidores de ustedes, ¿en qué poder utilizan para sacar los demonios? Es decir, sugiriendo a Jesús que la práctica del exorcismo hace 2000 años era algo común, y que no solamente Jesús lo hacía, Jesús no lo inventó, sino que los fariseos también lo hacían. Imagínense, además del fariseo exorcista, Dios nos libre de caer en las manos de un fariseo que además de lo que fariseo es exorcista. Por cierto que hay varios circulando por ahí en muchas iglesias que además de ser fariseos se las dan de exorcistas. Qué terrible, pero lo hacen, ¿no? Y entonces Jesús dice una cosa linda, dice, si yo soy capaz de correr al demonio, de darle una patada y que se vaya, esa es la señal de que el reino de Dios ya está aquí. La señal de que el reino ya está aquí es el triunfo de Dios, el triunfo de Cristo por sobre el poder del enemigo. Cristo gana terreno y Satanás pierde el terreno. Cristo gana influencia y Satanás pierde influencia. En nuestra vida, Cristo gana autoridad y dominio, y el enemigo pierde autoridad, pierde dominio. Esa es una muestra de que el reino ya está aquí. Cuando en nuestra vida vemos ese triunfo, ¿verdad?, que Dios triunfa en nuestra vida, y el enemigo que quiere destruirnos va retirándose y va retirándose y va en retirada. O sea, cuando somos capaces de mirar
y cuando somos capaces de hablar, somos capaces de darnos cuenta de la preciosa gracia de Dios en frente de nuestros ojos, es obra del reino de Dios. Y cuando somos capaces de decir una palabra que construye, una palabra de vida, decir, pero qué bien te quedó ese corte de pelo, te ves guapísima. ¿A qué mujer cuando se corta el pelo? Porque cortarse el pelo para una mujer es todo un acto de valor y respetos. Para la mujer, cuando se corta el pelo, ella se somete a un cambio de look, ¿verdad? Y entonces que llega a la casa y dice, qué bárbaro, te ves guapísima, ¿no? Wow, esa palabra construye, ¿no? Hermanos queridos, esa se las paso al costo, pero les va a ir bien, ¿verdad? Cuando usan su palabra para construir, para edificar, para afirmar. Qué triste, ¿no? Cuando abrimos la boca y es solo para criticar. Solo. Yo sé que todo se supone que el fin de la educación es hacernos más críticos, fomentar un espíritu crítico en nuestra vida, ser capaces de opinar críticamente sobre todo, pero no llegamos al extremo de todo, hasta los frijoles que tenemos enfrente cuando vamos a comer, ya los criticamos, ¿no? ¿Por qué no? Cambiar nuestra manera de hablar, ¿no? De hecho, precisamente es los puntos centrales en este texto, que es que de donde está lo que produce nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Pero antes de llegar ahí, vemos que dice Jesús que hablar en contra del Espíritu Santo, hablar en contra del Espíritu Santo es algo grave, algo que puede llegar a ser imperdonable. Es uno de los textos que más nos han llamado la atención. ¿Cómo es eso de que puede haber un pecado que sea imperdonable? Bueno, es imperdonable por las consecuencias que ocasiona. Es decir, no es imperdonable como que Dios no quiera perdonar un pecado, no, sino que es imperdonable porque precisamente bloquea la fuente de perdón. Rechazar la obra del Espíritu Santo es serruchar la rama en la que estamos sentados. ¿A quién se le ocurre ponerse a serruchar la rama en la cual estás sentado? Si serruchas la rama en la que estás sentado, te vas a caer. Es lo que dice Cristo. Si hablas así, blasfemando en contra del Espíritu Santo, estás yendo en contra de la fuente de tu vida y te vas a morir. Estás cercenando la vena que te alimenta y te vas a desoxigenar. Estás poniendo una presa en el río de vida y te vas a morir de sed. Si hablas en contra del Espíritu, no podrás participar de la gracia de Dios. Pero tenemos esperanza. Termina el texto, ¿verdad?, en el versículo 37, poniendo la importancia de las palabras, que por las palabras que digamos podremos ser declarados inocentes o culpables, podemos vivir o podemos morir. Que las palabras que digamos nos den vida, que sean: Señor, ven a mí, perdona mis pecados, te abro mi corazón, te digo que sí, y quiero que pongas tus palabras en mi vida. De la abundancia del corazón hablará la boca. Que nuestra boca pueda hablar palabras de vida, palabras de Dios, palabras de salud, ¿no? Entonces, para que nuestra boca hable palabras de Dios, tenemos que llenar nuestro corazón con palabras de Dios. Ahora, los fariseos creían que significaba solamente aprenderse versículos de la Biblia, que con eso ya tenían el corazón lleno de la palabra. Eso está bien, pero es nada más la mitad de la tarea. Aprenderse versículos de la Biblia está bien, pero lo que hay que hacer es concordar con el carácter del Dios que dijo esos versículos.
Porque si uno se aprende solamente versículos de la Biblia, no hace nada diferente a los fariseos. Pero lo que hace Jesús es llevarnos a mirar el carácter del Dios que habló esas palabras. O sea, ¿qué crees que en nosotros la gracia de Cristo? ¿Qué crees que en nosotros la compasión? ¿Qué crees que en nosotros la misericordia? El sentido de justicia, la indignidad ante las cosas malas que vemos en nuestra vida. Eso es que el carácter de Dios está formándose y fortaleciéndose en nosotros. Entonces, cuando hablamos, podemos decir palabras buenas, porque el árbol es bueno. Aunque sean palabras duras, palabras severas, serán palabras de Dios, porque producirán vida, producirán rectitud y justicia. Y entonces termina nuestro texto como empezó, ¿verdad? Con un hombre que era mudo y que Dios le dio la capacidad de hablar, y ahora diciendo Jesús, y ahora que puede hablar, que hable para la vida. Si puedes hablar, habla palabras de vida. No te quedes mudo, porque eso es obra del diablo. Habla las bendiciones de Dios, habla la gracia de Dios, y que te escuchen, principalmente los que viven contigo en tu casa. Y después, aquellos que van a compartir contigo el aula, como tus alumnos o como tus compañeros de clase, que hables palabra de vida, palabra de salud. Y que no solamente en la escuela, también en el trabajo, y con la persona en el supermercado, y en el Oxxo, y en todo momento, que tu palabra pueda reflejar que dentro de tu corazón ahí vive Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su palabra. Señor, te rogamos hoy que tu Espíritu abunde en nuestro corazón, que nos llene de la palabra de vida. No solamente las palabras pronunciadas en este libro sagrado, sino especialmente aquellas que, por la gracia de Cristo, son palabras que afirman y dan vida a aquellos que más lo necesitan. En Cristo Jesús oramos, la palabra que se encarnó. Amén.